En tiempo de Herodes había un sacerdote llamado Zacarías. Su mujer era descendiente de Aarón y se llamaba Isabel. Y los dos eran rectos a los ojos de Dios y vivían irreprochablemente de acuerdo con los mandatos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que con los que de su grupo oficiaba ante Dios, según el ritual sacerdotal, le tocó entrar en el santuario para ofrecer incienso. Y mientras todo el pueblo quedaba fuera orando durante la ofrenda del incienso, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y quedó desconcertado. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, que tu petición ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará un hijo, a quien llamarás Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno, y convertirá a muchos israelitas al Señor, su Dios. Zacarías respondió al ángel: ¿qué garantía me das de eso? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Le replicó el ángel: yo soy Gabriel, que sirvo a Dios en su presencia. Me ha enviado a hablarte, a darte esta buena noticia. Pero mira, quedarás mudo y sin poder hablar hasta que esto se cumpla, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo aguardaba a Zacarías y se extrañaba de que se demorase en el santuario. Cuando salió, no podía hablar, y ellos advirtieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hacía señas y seguía mudo. Cuando terminó el tiempo de su servicio, volvió a casa. Algún tiempo después concibió Isabel, su mujer, y se quedó escondida 5 meses. En ese tiempo pensaba: así me ha tratado el Señor cuando dispuso que terminara mi humillación pública. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Y hoy, hermanos y hermanas, dentro de todo lo que nos mueve en la preparación prácticamente final para el nacimiento de Cristo nuestro Señor y su venida a nuestras vidas, vamos a pensar en esto, con este evangelio, hermanos y hermanas, porque estamos sacando de las lecturas aquello que nos pueda ayudar a prepararnos dignamente a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los aspectos que vamos a contemplar en el evangelio de hoy es cómo Dios, hermanos y hermanas, es capaz de liberar de la humillación pública a las personas que son justas. Esa es nuestra idea fuerza y que nos debe guiar en el pensamiento, y lo queremos ubicar dentro de todo eso. Un Dios, hermanos y hermanas, que quita la humillación pública de las personas justas. Y el Mesías viene a esto, a liberar. El Mesías tiene en cuenta la humillación, el ataque personal. Pregúntate, hermanos y hermanas, si en algún momento hemos sido humillados y entendemos que es un ataque personal, que es algo injusto. En muchos momentos de la vida, según empezamos a vivir la vida en la interrelación con las personas, en nuestras posturas, en nuestras decisiones, en lo que expresamos, en nuestras decisiones, muchas veces, hermanos y hermanas, porque no es conveniente para otras personas, podemos ser humillados. ¿Y cómo afecta la humillación a la persona? ¿Qué tiene que ver Dios con la humillación cuando nos pide ser humilde? Hay una diferencia entre ser humilde y ser humillado. Son dos cosas totalmente distintas, hermanos y hermanas, y de eso vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios. Para ti, fuente de bendición, recuérdalo, un Dios que viene, Jesús, a quitarnos la humillación pública de parte de aquellos que tal vez no nos quieren cerca de ellos, pero somos justos ante los ojos de Dios y Dios practica el derecho y la justicia. Hablaremos de eso hoy. Pues, hermanos y hermanas, dentro de todo lo que podemos nosotros recibir hoy de la palabra de Dios, fíjate cómo termina el evangelio diciendo por parte de Isabel: así me ha tratado el Señor cuando dispuso que terminara mi humillación pública. Y estamos hablando de la humillación precisamente que sufren algunas personas. Y nosotros, en la esperanza del Mesías que viene a nuestra vida, de este nuevo renacer de nosotros en la venida de nuestro Señor Jesucristo espiritualmente
a nuestras vidas y a nuestra familia. Pensar en estos hechos, hermanos y hermanas, porque la humillación es complicada. Y tenemos que ver a un Cristo, a un nacimiento del niño Jesús, una Navidad, hermanos y hermanas, donde el Mesías como libertador, hermanos y hermanas, viene a librarnos de la humillación. Si estás pasando por algún tipo de humillación, en lo que sea en esta vida, en tu rol que estás desempeñando como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como padre, como madre, como miembro y ciudadano de esta sociedad, o como una persona, hermanos y hermanas, que eres parte de la comunidad cristiana, no sé, en fin, ubícate y entiende bien que el Señor Jesucristo también termina con la humillación pública. En el caso que estamos viendo hoy, hermanos y hermanas, de Isabel y de Zacarías, en este preciso momento donde aparece esta anunciación que es a Zacarías, lo importante aquí ver y notar es que el Evangelio no se equivoca en señalarnos que tanto Isabel como Zacarías eran rectos a los ojos de Dios y vivían irreprochablemente ante la presencia de Dios. O sea, por eso es que estamos diciendo que Dios levanta la humillación y ese sentimiento maligno de la humillación de una forma justa a aquellos que son rectos en el corazón ante los ojos de Dios, hermanos y hermanas, y que son de vida irreprochable. Nos llama la palabra de Dios entonces en ese mismo aspecto en Zacarías y en la misma Isabel, siempre rectos de corazón, aunque estemos pasando por una humillación, y ante los ojos de Dios que tengamos que una vida irreprochable, y esto lo hacemos con el examen de conciencia, esto lo hacemos con la profunda meditación de si estoy en pecado o no estoy en pecado, confesar mis pecados, librarme de mis pecados, porque hay un proceso de preparación en todo eso. Dios va a hacer su parte librándonos de la humillación y nosotros hacemos nuestra parte también, que manteniéndonos por el rumbo que es recto, por la situación que es irreprochable ante los ojos de Dios. Así las cosas, hermanos y hermanas, importante reconocer esos dos requisitos en la palabra de Dios hoy. Pero ¿cuál es la humillación de la que está hablando Isabel en este momento? ¿Cuál es la humillación que estaba sufriendo ella como persona? Esto es historia de Navidad y por eso lo estamos estudiando, meditando y reflexionando. ¿Cuál era la humillación que sufría Isabel? Pues, hermanos y hermanas, que era estéril. Era una mujer estéril. Y lamentablemente ser una mujer estéril en aquel tiempo o en los tiempos bíblicos era una deshonra pública. A veces se interpretaba la esterilidad como un castigo. La persona sentía vergüenza, la mujer, de ser estéril, de no poder procrear, de no tener hijos, de no darle descendencia a su familia, de no tener un varón que pueda estar al frente de ellos, ¿no? Y tenía que, la mujer que era estéril, pues tenía que complacer a su esposo en una forma de darle, si tenía una esclava mujer, esa mujer esclava se la ofrecía a su marido para que su marido pudiese procrear un hijo y tener hijos y así tener la descendencia y tener la herencia de su familia. O sea que era también un rebajarse, una humillación fuerte, ¿no? Tenía que darle la esclava. Eso pasó en el caso de Sara con Abraham, si lo recordarás. De ahí nació Ismael, precisamente de la esclava Agar, que era una esclava egipcia. Pues, hermanos y hermanas, era humillante para la mujer en aquel tiempo, ¿no? Era una situación donde la mujer Isabel tenía que sentirse que indeseable. Algunos lo veían hasta como una maldición. Y esto causaba, hermanos y hermanas, un dolor. Esto causaba una pena, esto causaba un sufrimiento que tocó a muchas mujeres en la Sagrada Escritura. Y hay varios casos acerca de estas humillaciones por la esterilidad de la mujer, de no poder agradar a su esposo en la procreación y sentirse como castigada por parte de Dios o envueltas en una maldición. Sara pasó por esto, en Génesis lo dice en el capítulo 11, versículo 30. Rebeca también pasó por esto en el capítulo 25, versículo 21 del mismo libro de Génesis. Raquel pasó también por esto en Génesis 29, versículo 31. Ana en Primera de Samuel, versículo 1 al 2. Y entonces tenemos también el caso de Isabel hoy, y más específicamente lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 7. Pues, hermanos y hermanas, dentro de todo esto, ¿cómo hacer para librarse de la maldición, de la humillación?
sea, Isabel nos está presentando a nosotros, hermanos y hermanas, el día en que el Señor toca a Isabel, donde viene la gran bendición, me liberó en este día al concebir a través de un milagro y un nacimiento milagroso a este niño que se va a llamar Juan. Me liberó de la humillación de la cual yo estaba atada por mucho tiempo y públicamente me sentía humillada por todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacer? La misma palabra de Dios dice, hermanos y hermanas, y es un recurso bueno para tenerlo, que había promesas de bendición también para la mujer estéril. Todo no se veía en términos de que estaba castigada, de que era una maldición por parte de Dios y que el público podía mofarse de ellas porque su vientre era seco y no podía dar fruto y era infértil, ¿no? Había promesas. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11, ahí está la promesa, donde la mujer, al gozar del favor de Dios, estar en los rectos caminos y vivir una vida irreprochable, hermanos y hermanas, ante Dios, dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, 11, Dios haría sobreabundar, ¿ve? Viene la gracia en la sobreabundancia, en el fruto de tu vientre. O sea que Dios va a hacer sobreabundar en el fruto de tu vientre, o sea, entonces va a haber fertilidad. De ahí se agarraban todas las mujeres, hermanos y hermanas, en oración constante delante de Dios para librarme de la humillación pública, para que la bendición de Dios sea de mi provecho. Esta gran enseñanza, hermanos y hermanas, y lo estamos viendo desde ese aspecto. Podríamos hablar de Zacarías como sacerdote del templo que dudó y sospechó y le pidió al ángel hasta garantías. ¿Qué garantías tengo yo de que todo esto es cierto, no? Que tal vez, no sé si estaba dudando acerca de lo que Dios era capaz de hacer, pero muchas veces cuando nos manifiestan promesas o cuando Dios se revela en su palabra de que es capaz de hacer portentos en nuestras vidas, la duda nos puede venir a nosotros. No tanto dudamos de Dios, lo que dudamos es si nosotros realmente escuchamos bien o leímos bien la palabra de Dios, ¿verdad? Porque María pues tuvo su duda y María tuvo su sospecha y cómo es posible que esto se realice. Yo no creo que esté dudando de Dios. Yo creo que está dudando acerca de, ¿habré escuchado yo bien esto? Por eso confirma todo lo que le pasa a María con el anuncio del ángel con su prima Isabel, aunque ella había tomado la decisión anteriormente, pero Zacarías también dudó y sospechó en una forma un poquito violenta, ¿verdad? Si lo podemos poner así, ¿qué garantía tengo yo de que tú vienes de Dios? ¿Qué garantía tengo yo que esto es verdad? Sea como sea, las promesas del Señor son ciertas, hermanos y hermanas, y no podemos dudar de ellas, están ahí. Y depende mucho de la fe, de nuestra actitud, de nuestra disposición, de nuestra creencia y tal vez de esa necesidad de que Dios obre el milagro en nuestras vidas, seamos rescatados y liberados. Y este momento es crucial para eso. Por eso quiero enfocar en preparación ya a la Navidad, dentro de las misas de aguinaldo, dentro de esta feria privilegiada de la Navidad que celebramos esta semana. Hermanos y hermanas, enfócate en si estás humillado, Dios te libera. Si tú como mujer estás humillada por alguna forma, tú como hombre estás humillado de alguna forma, tú como un niño o una niña te sientes humillado en el lugar que sea, en la posición que sea, por lo que eres, por lo que dices, por tus valores, por tus principios, mal interpretado. Este mensaje es para ti, hermanos y hermanas. Cuando somos humillados, nos hieren en el amor propio y por eso duele tanto y por eso te hablo a ti en estos términos, porque Isabel lo sintió. Hieren el amor propio de nosotros, hermanos y hermanas. Hieren nuestra misma dignidad cuando alguien se atreve a humillarnos. Nos hieren el orgullo y por eso duele tanto. Nos sentimos ofendidos. Nos sentimos, hermanos y hermanas, envueltos en un dolor, en un misterio de dolor y en una decepción total en muchos momentos. Viene la incomodidad también a nuestras vidas y lo vemos como un ataque personal. Por todo esto tuvo que haber pasado Isabel y todos aquellos que vivieron desgracias en su vida, que fueron interpretadas tal vez como castigos de Dios en algún momento, hermanos y hermanas, o que no entendían las cosas que pasaban. Hoy nosotros tenemos que pensar seriamente, hermanos y hermanas, que Jesucristo al nacer libera.
Y al romper, hermanos y hermanas, tantas cadenas de situaciones humillantes, tú y yo estamos incluidos en todo esto. Y por eso el gozo y la alegría. Por eso la gran celebración de la Navidad. Poner fin a una humillación que pueda estar ocurriendo en tu vida, en mi vida, que tú la conoces, yo la conozco, tú la nombras, yo la nombro, la sabemos nosotros, también no la sabe nadie, pero la sabemos entre la relación que tenemos con el Dios del cielo. Y aquí lo que hay que ver es cómo solucionar esto. Isabel enseña, hermanos y hermanas, en primer lugar, cuida de ti. A la vez que tú identificas que estás siendo humillado, cuida de ti. Piensa sobre todo en tu bienestar y no te pongas en ninguna forma a la altura de aquel que te humilla. Eso es importante que lo sepas. No te pongas a la altura de aquellos que te humillan, porque Isabel no se puso a la altura de aquellos que la humillaban diciéndole que esos son castigos de Dios, eres estéril, no puedes tener hijos, tu esposo va a tener que vivir en esta vida sin un descendiente, sin un varón, sin una herencia que darle a nadie, y su apellido no se va a propagar por acá. Y tú, cuando quedes viuda, si tu esposo muere, vas a quedar en la intemperie porque no tienes a nadie en tu familia para sostenerte y vas a tener que vivir de la caridad de los demás. Todo eso pudo ocurrir en Isabel, hermanos y hermanas. Estas son historias de fe. Estas son historias de promesas cumplidas de parte de Dios. La Navidad no ocurre sencillamente por obra y gracia, así como si fuera magia, hermanos y hermanas. Aquí hubo dolor, sufrimiento, aquí hubo transformación. Aquí Dios tuvo que enderezar y mover por su obra un montón de cosas para que se diera lo que Él quería ese primer día de Navidad. Lo mismo que en nuestras vidas, para Dios obrar en nuestras vidas, para Dios liberarte, para Dios sanarte, para Dios obrar en ti. Hay que mover un montón de cositas, hermanos y hermanas, en la vida. Esto no es fácil, esto no se hace como cataplum, violando la libertad de los demás, no faltándole, no reconociendo el derecho de los demás. Aquí hay que mover varias fichas. Y para que naciera Jesucristo, hermanos y hermanas, hubo que poner y Dios tener una intervención en muchas personas, Dios hablar con muchas personas a través de sus ángeles, que hubiese creencia, que no hubiese duda, que pidiendo permiso para que entraran dentro del plan de salvación. Hermanos y hermanas, la Navidad es complicada. Esto es mucho más que poner un arbolito y unos regalitos debajo con un lindo nacimiento, con el pesebre y el niño y los animalitos. Mucho más que eso. Y si lo miras desde el punto activo de la acción de Dios que interrumpe y entra en nuestras vidas, es porque va a haber una bendición bien grande. Así que cuida de ti en primer lugar, si estás humillado, y no caigas en la derrota, hermano y hermana. Y sobre todo tu bienestar es muy importante si estás afligido por la humillación de parte de alguien o de parte de algún grupo. Y de alguna forma, hermanos y hermanas, no te rebajes ni te humilles dentro de un nivel de degradación. ¿Sabes por qué? Porque aquel que nos humilla y aquel que te humilla, el problema no es nuestro, el problema es de él o es de ella. Acuérdate que el que humilla no te está definiendo a ti. El que practica la humillación, el que se goza en señalar a los demás, en rebajar a los demás, hermanos y hermanas, no te está definiendo a ti, se está definiendo a sí mismo. El que humilla se define a sí mismo, así que ya estamos manejando esta situación y esa bendición en la que Dios nos da para que nos metamos eso en la cabeza. En términos de humillación, de degradación, de sentirnos inferiores a causa de los señalamientos, del qué dirán de las personas, del bochinche y el chisme de los demás, hermanos y hermanas, cuídate. Nos recuerda la palabra de Dios hoy. Piensa en tu bienestar y no te degrades, hermanos y hermanas, porque aquí el problema no lo tienes tú, lo tiene la persona que está practicando eso. Mira, vamos a recoger 6 aspectos que yo encuentro, hermanos y hermanas, que son importantes, porque tienen que ver con nosotros. Y también fíjate en cómo te han tratado. ¿Cómo te han tratado? El que te humilla, ¿cómo te ha tratado y quién es? El que humilla, hermanos y hermanas, se define como persona. Vamos a identificarlo dentro de todo. Mira, en primer lugar, hoy podemos pensar cerca del nacimiento de Cristo para liberarnos de tantas cosas como es la propia humillación. Ten en cuenta lo que pasó. Y aquí lo hemos dicho en varias ocasiones.
Ten en cuenta lo que pasó. Uno no puede ignorar las cosas, uno no puede ignorar el sufrimiento y eso lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, lo dijimos con el gozo y la alegría. No es para que tú te olvides de lo que pasó, no. Yo tengo que tener en mente que me humillaron porque yo tengo que ver qué es lo positivo de esta situación. Y lo positivo de una situación donde alguien me ha humillado a mí es, número uno, eso, que logras identificar quiénes están contigo y quién no está contigo, quién te quiere y quién no te quiere. Porque a veces, hermanos y hermanas, la persona que humilla lo hace públicamente. La persona que humilla se regocija de decir que yo soy sincero, por eso te lo dije. Yo no soy un hipócrita, por eso te lo señalé. Pero ¿sabes qué? No. Eso no se trata de sinceridad. Humillar públicamente a una persona no define al que lo está haciendo como una persona recta, como una persona sincera o como una persona que no es hipócrita. Lo que me está diciendo de ti que me humillas es que tú eres una persona que no tiene sabiduría, que tú no piensas las cosas, porque la persona que es humilde, sincera, que no es hipócrita, no humilla a nadie públicamente, sino que piensa lo que va a decir, el momento en que lo va a decir, alrededor de quién yo estoy, cómo puedo afectar a la otra persona con lo que le voy a decir. Entonces tiene que medir las cosas, tiene que sopesar las cosas, tiene que ponerse en oración. Es todo un proceso, hermanos y hermanas. Así que en primer lugar vamos a recordar eso. ¿Qué es lo bueno que puede pasar en una humillación? Pues Dios nos avisa que reconocemos quién está con nosotros, quién no está con nosotros y define a la otra persona más que a nosotros. Sobre todo, en segundo lugar, hermanos y hermanas, en la humillación, Dios te ayuda a que busques expresar tu descontento de una manera que no sea de ira, en control de la venganza, en control de la revancha, porque a veces el que humilla a uno, hermano y hermana, a uno le dan ganas de agarrarlo por el cuello y zapatearlo ¿verdad? Contrólate dentro de todo esto. Busca cómo expresar tu descontento en una manera segura, sin ira y sin venganza. Hay que dejar las cosas en manos de Dios, hermanos y hermanas. Así que no voy a practicar la violencia, no voy a responder con otros ataques personales, aunque yo conozca acerca de tu vida que me humillas, aunque sepamos lo que está pasando también en tu vida. Toma las cosas con calmas, porque yo no veo que en alguna situación Isabel estuviera dentro de un marco que nos dijera la palabra de Dios que era vengativa, que tenía algún tipo de experiencia mala con las personas, que le decían que era estéril y que no podía dar a luz un niño. No vemos a Isabel de esa forma, hermanos y hermanas, dentro de ese aspecto. En tercer lugar, hermanos y hermanas, busca apoyo. Y Jesús nos ayuda a buscar apoyo porque Él pone en el camino personas que nos pueden ayudar, personas que nos pueden entender. Y sobre todo la ayuda debe ser en un aspecto profesional, ¿ves? Porque en algunos momentos estamos buscando personas que no son imparciales, que no son objetivas, que no son profesionales, hermanos y hermanas, que no tienen una justa perspectiva de lo que está pasando. Entonces, las cosas se consultan con expertos, hermanos y hermanas. Las cosas se consultan con personas que tienen sabiduría acumulada, una experiencia en muchas cosas que nos pueden dar la mano, a abrir las puertas, a ver caminos, a relajarnos, a tener seguridad en nuestra autoestima, a un sacerdote, un psicólogo, un buen amigo, una buena amiga que te pueda elevar, que te pueda entender. Necesario buscar apoyo. Y no dudamos que las grandes mujeres de la historia de la salvación buscaron apoyo. Su refugio en muchos momentos era la sinagoga, el templo, la oración, el estar en comunión con Dios, vida de rectitud, intachable ante los ojos de Dios, importantísimo. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, actúa normal y no seas diferente. No alimentes los sucesos que han dicho acerca de ti. Y son hechos que no son ciertos, son presupuestos, ¿verdad? Entonces, actúa normal. Si es una difamación, la humillación que está sobre ti, ¿sabes qué? Si empiezas a actuar en una forma, podrías dar a entender que es verdad. Podrías estar revelando que es verdad. Pero mira, si no es la verdad, hombre, mujer, hacia adelante. ¿Por qué hacerle caso? ¿Por qué invertir tiempo en eso? ¿Por qué hacerlo tuyo cuando el problema es del otro?
O sea, tu conducta también, lo que manifiesta, lo que expresa, va a decir mucho acerca de la verdad de los hechos, de los supuestos hechos, de la mentira, si fue una mentira, ¿verdad? Entonces es bueno, apóyate dentro de una situación donde actúa normal. Porque voy a estar desesperado si es una difamación. Las difamaciones por lo general son mentiras. ¿Por qué vas a inclinar la cabeza? ¿Por qué te vas a encerrar? ¿Por qué te vas a poner a llorar? ¿Por qué vas a dejar de comer? ¿Por qué vas a perder el sueño? Innecesario, hermanos y hermanas. Tranquilo. Si no es verdad, cuenta con el apoyo de aquellos que te aman y sobre todo con el apoyo del Dios del cielo. En quinto lugar, hermanos y hermanas, prepárate y debes de prepararte. ¿Sabes por qué? Porque estas cosas se pueden repetir, porque pueden ocurrir. El mundo es así. Me humillaron una vez, me humillaron dos, y en casa me humillaron, y cuando salí allá los amigos me humillaron. La humillación puede ser recurrente y entonces ten tu plan. Todos estos puntos son importantes, tu acercamiento a Dios, la bendición por parte de Dios. ¿Qué es lo que te hace? Te va dando fuerzas. Hermanos, hermanas, porque puede ser que hoy me humillen y hasta dentro de un año puede ser que experimente otra vez la humillación. Las cosas en contra nuestra se pueden repetir, hermanos y hermanas, y tienes que estar preparado porque esa incidencia puede ocurrir. Por lo tanto, ten un plan de cómo comportarte y cómo sobrevivir y cómo superar la humillación, porque puede repetirse en la vida. Eso también lo vemos nosotros en la palabra de Dios. Simplemente aquí tenemos de ejemplo a Isabel y podemos tener de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, y a tantos otros hombres y mujeres de fe. Pero Jesús también pasó por humillaciones constantes, ¿no? Acerca de su persona, llamándolo como que obraba por el poder de Satanás, hermanos y hermanas, de que era un impostor, de que era un blasfemo, de que era un pecador, de que era un comelón, de que era un borracho. Oh, hermanos y hermanas, o sea, eso era constante. En 3 años de vida pública no pasó más que una vez, ¿no? Bueno, hasta la misma palabra dice que cuando el demonio lo tentó en el desierto, no lo dejó, sino que lo dejó hasta una próxima ocasión, porque las cosas de la maldad del enemigo y la humillación también ocurren repetidamente, porque la idea es deshacerte como persona, destruirte como persona. En sexto lugar, hermanos y hermanas, importante estar seguro de quién tú eres. Y una de las cosas que nos dice hoy la palabra de Dios es estar seguro de quién nosotros somos. Isabel era una persona muy segura de quién era. Ya la viste a ella, cómo se comportó en la visitación de parte de la Virgen María cuando vino a confirmar y lo que había recibido por parte de Dios y saber que ella estaba envuelta en el plan de Dios. O sea, estar seguro de quién eres. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No eres una porquería, como tal vez dice alguien. No eres un maligno, no eres un pecador impuro, inicuo, que no merece ni el perdón de Dios ni la misericordia de Dios. Esta es la bendición de la Navidad, hermanos y hermanas. Esa es la bendición de la Navidad. Cristo no ha muerto por animales, Cristo no ha muerto por los árboles de la tierra. Cristo ha muerto por nosotros. Y muere por nosotros y Dios permite que su Hijo se sacrifique por nosotros, es porque valemos un montón. Es porque no somos una porquería. Es porque no somos una escoria en la tierra. Es porque vale la pena que mi hijo se sacrifique por mi propia creación. Y eres hijo de Dios. Y Dios es tu Padre. Y eres creación de parte de Dios. O sea, llénate de una autoestima en el nombre de Dios, porque no estás rebajado dentro de una situación de inexistencia, de no entenderse Dios con tu vida, de no fijarse Dios en tu presencia. No, Señor. Todo esto lo tenemos que superar porque la humillación es fuerte. Cristo viene con esto, hermanos y hermanas. Cristo nos da esa emoción a nosotros de rescatarnos de tantas situaciones que estamos pasando y que realmente desorganizan nuestras vidas y a veces nos ponen a preguntarnos si vale la pena seguir viviendo o seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Todo eso es el cuestionamiento que estamos tratando de alejar de nuestras vidas y echarnos hacia un lado. En séptimo lugar, hermanos y hermanas, confía que hay más días en tu vida por vivir y que no es el final. Antes decíamos acerca de Pablo, hermanos y hermanas, que Pablo vivió en gozo y alegría a pesar de sus sufrimientos, porque él entendía y tenía que dar un testimonio de que el sufrimiento no tenía la última palabra en la vida. Igualmente, vamos a aplicarlo aquí. La humillación no tiene
la última palabra en la vida. La última palabra en la vida la tiene Dios. La última palabra en la vida la tiene Dios. Y el Dios en quien yo creo, el Dios a quien yo espero, el Dios que nace en mí espiritualmente, hermanos y hermanas, es un Dios de amor. Es un Dios Padre, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, es un Dios que me acepta, que me reconoce, que me ayuda, que me levanta, que me quita el barro, que sabe del barro que yo he sido hecho y creado. Es el Dios que me da oportunidad mientras los otros me cierran la puerta. Es el Dios que va a mi lado a pesar de todo y no me abandona, no me traiciona, no me niega. Ese es el Dios en quien yo creo. Entonces confía, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, de alguna forma, que Dios te va a bendecir, que Dios se va a fijar en ti, en tu humillación, en ese dolor que estás sintiendo, que Dios quiera que lo hayas identificado durante este tiempo de Adviento, que Dios quiera que lo hayas reconocido, que lo hayas llamado, que esté ante el altar de Dios, para que Dios te libere de él. Confía, vienen más días en el nombre de Dios, hermanos y hermanas. Vienen más días en el nombre de Dios. Y en octavo lugar, finalmente, hermanos y hermanas, recuerda, si tú no olvidas la humillación, hay gente a tu alrededor que lo olvida. A veces somos nosotros los que no nos perdonamos. A veces somos nosotros los que somos nuestros peores jueces. A veces somos nosotros mismos los que somos nuestros peores consejeros. A veces somos nosotros mismos los que somos nuestros peores amigos. Hay gente que cree en ti, hay gente que te perdona, hay gente que no cree en lo que están diciendo de ti. Y a ti no se te olvida, y a otros se les olvidó, otros lo pasaron por alto, otros te conocen también que van a decir que cómo va a ser posible. Hombre, sigue hacia adelante. Nosotros sabemos quién tú eres, nosotros vivimos contigo, nosotros sabemos de las obras buenas que tú has tenido. Hombre, no le hagas caso a eso. Esto es importante, hermanos y hermanas. Si tú no lo olvidas, sabes que hay gente a tu alrededor que lo va a olvidar. Entonces no lo asocies a tu vida, no asocies a tu vida la humillación. No le abras las puertas y no las recibas. ¿Sabes qué? Finalmente, había un sabio en la tierra donde mucha gente iba a consultarle. Y una persona le consultó: sabio, tú que sabes muchas cosas y aconsejas sabiamente, te pregunto, cuando una persona me lastima con palabras soeces, palabras injustas, cuando una persona me humilla, ¿qué debo hacer? Le preguntaron al sabio: cuando me humillan, ¿qué debo de hacer? El sabio lo miró y le dijo: mira, es como cuando te entregan un regalo o cuando te traen un regalo. Cuando te traen un regalo, dijo el sabio, tú tienes la oportunidad de aceptar el regalo o de rechazarlo. Si lo aceptas, lo recibiste, abriste las puertas, está en ti. Si lo rechazas, se lo estás devolviendo a la persona que te lo quería dar. Y así pasa con la humillación, hermanos y hermanas, así pasa con los falsos señalamientos. Si alguien te señala, si alguien te trata de humillar, si alguien quiere hacerte la vida imposible, si alguien trae la humillación a tu vida, no la aceptes, no la recibas. Si no la recibes, esa humillación está volviendo a la persona que la lanzó y se va a tener que quedar él con el regalo para abrirlo en su casa. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos encamina con Isabel y Zacarías dentro de la preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, que no fue cosa fácil ese 25 de diciembre para que todo esto ocurriera dentro del plan de salvación. Que los personajes importantes que rodean el nacimiento de Cristo tuvieron que pasar por altas y bajas, por dudas, por sospechas, por querer confirmar, por no soy digno. Muchas cosas de las que nosotros también experimentamos en la vida. Hoy Dios abre las puertas de la esperanza y de la promesa en el nacimiento de Cristo, y si en tu caso te sientes humillado, un Dios que quita la humillación es el que viene, y especialmente si la humillación es pública en las personas que son justas, porque hemos estado preparándonos para estar rectos de corazón y para estar irreprochables ante los ojos de Dios. Hay bendición en esta Navidad y termina la humillación para muchos, y así podernos levantar con la honra que solamente la buena fama Dios nos puede dar. Oremos. Amén.
Pues hasta ahí llegamos hoy, hermanos y hermanas. Te esperamos mañana con un nuevo evangelio, una nueva meditación para nuestra vida. El Señor bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Mensaje para ti que yo espero en el nombre de Dios que haya sido de bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Sigue viviendo en gozo y en alegría, que el Cristo que está por nacer lo que trae es bendición para tu vida y de tu familia. Amén. Nos vemos pronto. Hasta luego.